Hace unos 10 o 15 años era un pueblo de vacaciones normal y corriente, tranquilo, acogedor, con un riachuelo poco profundo y muy bonito en el que a los niños les encantaba chapotear. Pero entonces este pueblo fue visto por otras personas. No les interesaban las patatas ni los rábanos, no querían cavar en la tierra, simplemente les gustaba este lugar. Las parcelas se compraban a la primera de cambio. Si alguien no quería desprenderse de sus 6 acres, se le pedía educadamente que se lo pensara, lo que solía ser suficiente. A los testarudos los trataban de otra manera. Dicen que algunos de ellos nunca los encontraron, ya que había muchos pantanos en la zona. Así que resultó que en una docena de años, en este acogedor paraíso forestal, había crecido un asentamiento suburbano de élite. Las villas más prestigiosas estaban situadas a lo largo de la orilla del río, y sus propietarios parecían competir entre sí en lujo. La carretera que conducía al pueblo estaba bloqueada por una barrera, y varios guardias estaban siempre de servicio en las inmediaciones. Era el mismo lujo loco, el mismo deseo de demostrar quién era quién en el mundo. Sin embargo, no era una casa corriente. Y si se miraba de cerca, se podían ver 2 sistemas de alarma y cajas de cámaras de televisión que controlaban los accesos a la casa. A lo largo de la sólida verja de hierro forjado, mirando maliciosamente a su alrededor, una pareja de Bull Terriers paseaba tranquilamente. Dentro, 2 guardias estaban apostados en la puerta y otros 2 en el porche. La casa parecía muy acogedora. En el primer piso de la casa, en un acogedor estudio decorado con obras de los más famosos maestros de la pintura, 3 personas conversaban tranquilamente. Según todas las apariencias, una de ellas, un caballero alto y delgado de unos 45 años, vestido con una costosa bata y suaves zapatillas, era el maestro. Sentado en su sillón favorito, sorbía tranquilamente su pipa, dejando escapar de vez en cuando un hilo de humo hacia el techo. Su mirada era extraordinariamente tranquila. Además, había en ella una incomprensible pesadez, una masividad. Parecía estar llena de plomo. El maestro escuchaba a sus visitantes pensativo, haciendo de vez en cuando breves preguntas aclaratorias. Los otros 2 caballeros no parecían tan imponentes. Uno de ellos, que aún no había cumplido los 40, arrugaba el pañuelo entre las manos, secándose las gotas de sudor de la frente. El otro, un hombrecillo regordete con la cara hinchada, trataba de evitar la mirada de su amo. Le tenía francamente miedo al hombre silencioso y sombrío. De acuerdo. El maestro se quitó la pipa de la boca. Digamos que es verdad y que ya no aparece en la red. Pero no está solo. Debe tener contactos con otros hackers o con quienes le apoyan. Me sorprendes, Kramer. Recuerdo no hace mucho presumías de tener excelentes especialistas. Así que manos a la obra. Quiero resultados, no excusas. Hackea los buzones, controla la correspondencia, rastrea las llamadas telefónicas de aquellos que de alguna manera están conectados con los hackers. Sly no puede desaparecer sin dejar rastro. Aparecerá. Y recuerda, mi querido Kramer, no te perdonaré un error más. Ya has hecho un gran lío de las cosas. Pero no sabíamos que podía abrir el portal. Que intentó justificarse. No es normal. Que no se había convencido de que Sly no podía hacerlo. Que se necesitarían las condiciones adecuadas. Tú, Ken, es un idiota, dijo, soltando una nube de humo hacia el techo. Todo lo que tenías que hacer era decirme que habían encontrado a Sly. Todo lo que tenías que hacer era decírmelo y yo habría pensado en una forma de atraparlo. ¿Qué fue lo que hiciste? Querías presumir. Decidiste llevarte a Sly por tu cuenta. Tonto. Kramer, esto es imperdonable. Sigues olvidando con quién estás tratando. ¿No te estás haciendo viejo? Pero teníamos que actuar con rapidez. No estaba de acuerdo.
podríamos haber perdido de nuevo. Por eso tomé la decisión de capturarlo. Después de todo, esas decisiones son mi responsabilidad. Me corresponde a mí decidir qué es de tu competencia y qué no. Estás asumiendo demasiado. ¿Por qué no me hablaste de la carta de Iris? Pero no se mencionó a Sly. Kramer, me sorprendes. Empiezo a arrepentirme de haberte dado esta misión. Está claro que no eres rival para los hackers. Si no tienes las habilidades para evaluar la situación por ti mismo, encuentra un analista normal e inteligente. ¿Por qué me entero de la marcha de Elsa 2 semanas después de que haya vuelto? El interlocutor guardó silencio, bajando los ojos. ¿Y si se fue con los hackers? Ni siquiera te has molestado en averiguar dónde ha estado. La voz del anfitrión destelló irritada. Elsa no es una de las hackers, respondió Kramer en voz baja. No es como si pudiéramos seguir la pista de todos los que se interesan por sus técnicas. ¿Por qué no puedes? ¿No tienes suficiente dinero? Entonces dímelo y te daré más. Hay suficiente dinero. Vale, reclutaré a más gente. Vigilaremos a todos los que podamos. Eso espero. El maestro volvió a meterse la pipa en la boca. Me estoy cansando de todo esto. Prometo que no habrá más errores como este. Me alegra oírlo, respondió el maestro mirando fijamente a su interlocutor. Espero un informe completo por escrito sobre la situación actual para dentro de 2 días. Y no olvides que otra metedura de pata grave será la definitiva en tu carrera. Ahora tú, Voldemar. Al oír estas palabras del maestro, el hombrecillo gordo, que había permanecido en silencio todo este tiempo, se estremeció. Recuerdo que la semana pasada me prometiste información detallada sobre los futuros contratos de la compañía petrolera. Nunca la recibí. Verá, señor Tax, ha habido algunas dificultades técnicas. El hombrecillo se frotó las manos con nerviosismo. Nuestro hombre en la empresa se encuentra actualmente de viaje de negocios en Irán, y sin él no tenemos acceso a la información que interesa. Pero en cuanto regrese... ¿Por qué no te preocupaste por eso antes? En una semana tu información no valdrá nada. ¿O crees que te pago para que estés guapo? Señor Dax, todo estará hecho, se lo prometo. Volverá en 2 días y el lunes, no, el domingo por la noche toda la información estará en su mesa. Esperemos que sí, dijo cansado el maestro, mirando con asco al baboso. Kramer, ahora una pregunta para ti. Hace 6 meses prometiste organizar un club deportivo para jóvenes en el Distrito Este. Que yo sepa, todavía no hay club. ¿Cuál es la razón? ¿No tienes buenos instructores? Hay instructores, pero hay otro problema. Kramer se secó la frente con el pañuelo. Solo hay una sala adecuada en el Palacio de la Cultura, pero ya está llena. ¿Qué? ¿No puedes intentarlo? Lo intentaron, respondió cabizbajo el interlocutor. Allí practican los puños, ya sabe, los del grupo folclórico. Salieron hace poco en la tele, son unos 30. Intentamos charlas con ellos y... ¿Te han dado una patada en el cuello? Terminó Dax por él. Bueno, ¿qué podía hacer? Respondió Kramer con rabia en la voz. No podía dispararles, ¿verdad? Kramer, me sorprendes. ¿No hay otro método? Averigua qué pasa con su alquiler y sus facturas de calefacción y todas esas cosas. ¿Tengo que enseñarte? Presiona al director para que los eche. Prométele reparaciones gratis. Dale algo de dinero. El director de allí es una mierda, respondió Kramer cabizbajo. Está loco. Esa filóloga también está loca y se aferra al folclore como una cobarde. Y aún así, intentar pensar en algo. Digamos, intentar resolver este asunto a través del Departamento de Cultura. Necesitamos gente joven. El maestro se reclinó en su silla y expulsó un hilillo de humo hacia el techo. Ya está, señores. Pueden retirarse. Y traten de traerme buenas noticias la próxima vez. El mapeo de los sueños resultó ser algo muy interesante, por lo que Maxim pudo averiguar. A los hackers de sueños les gustaba utilizar todo tipo de trucos, o tricks, como preferían decir los propios hackers. Aquí hacían lo mismo.
El objetivo principal era alcanzar la conciencia en sueños. Pero en lugar de buscar las manos en los sueños, como hacía Castaneda, los hackers se proponían cartografiar el mundo onírico para lograr el objetivo. De hecho, sustituyeron la tediosa búsqueda de manos en sueños por una actividad muy apasionante, y donde hay pasión e interés suele haber resultado. El primer paso en el camino hacia la cartografía de los sueños fue llevar un diario de sueños, en el que debían anotarse regularmente todos los sueños. Sin embargo, la atención no se centraba en la trama, ni en lo que ocurría en el sueño, sino en el lugar donde se desarrollaban los acontecimientos. La trama se esbozaba muy brevemente, mientras que el lugar se describía y esbozaba minuciosamente. Cuando se habían recopilado varias docenas de sueños de este tipo, era posible empezar a trazar mapas, intentando unir el mosaico de paisajes oníricos en un todo único. Lo importante no era tanto el resultado final como la implicación en este trabajo. Al principio había muchos puntos blancos en el mapa. Muchas de sus piezas no querían encajar. Pero luego, si nos atenemos a la teoría, todas estas manchas se fueron rellenando y el país soñado adquirió algunos contornos. Y llegó un momento muy importante. Estando en otro sueño, una persona recordó de repente que ya había estado antes en ese lugar. Su atención se apoderó inmediatamente de él y despertó en un sueño, es decir, tomó conciencia, y el sueño se convirtió en un sueño. Maxim aún no podía juzgar lo que era un sueño, pero le gustó mucho la idea de cartografiar el mundo onírico. No es de extrañar que Maxim aceptara la tarea con entusiasmo. Maxim no quiso esperar a que se acumulara el número adecuado de sueños, así que empezó a recordar lo que había soñado en los últimos días. Sorprendentemente, resultó que su memoria almacenaba incluso muchos sueños de la infancia. Por supuesto, Maxim los anotó inmediatamente. El terreno era peor, así que al final tenía unos 10 paisajes, los que estaba seguro que eran exactos. No tenía a mano una hoja adecuada, pero Maxim encontró rápidamente un sustituto: un viejo mapa geográfico. El reverso del mapa era justo el adecuado para un mapa del país de los sueños. Como prometía la teoría, Maxim aún no había conseguido unir las piezas dispares de los paisajes oníricos, pero Maxim no se desanimó. Habiéndolos dispersado grosso modo en el mapa, comenzó a esperar nuevos sueños. Había sueños, pero no demasiados. Para ser más precisos, muchos de ellos simplemente no se almacenaban en su memoria. A veces, cuando se despertaba por la noche, Maxim recordaba los sueños con gran detalle, pero cuando abría los ojos por la mañana, el caleidoscopio de sueños eran como muchos retazos. Tuvo que cambiar de táctica, y ahora siempre tenía una mesa con un trozo de papel y un bolígrafo junto a la cama. Si Maxim se despertaba a mitad de la noche y recordaba un sueño, lo escribía inmediatamente, muy brevemente, literalmente en pocas palabras. Ni siquiera tenía que encender la luz, le bastaba con la del reloj electrónico de pared. Por la mañana Maxim seguía sin recordar nada, pero le bastaba con hojear sus notas, ya que algunas imágenes aparecían inmediatamente en su mente. Este hilo era suficiente para sacar todo el sueño. Como era de esperar, el número de objetos de su mapa onírico empezó a aumentar rápidamente. Tras el encuentro con Boris, había pasado más de una semana sin noticias suyas. Le vinieron malos pensamientos a la cabeza. Maxim pensó que tal vez Boris no le gustaba y decidió poner fin a su contacto. Maxim se daba cuenta de los estúpidos que eran esos pensamientos, pero no podía deshacerse de ellos. Todos los días Maxim esperaba impaciente una llamada, pero seguía sin haberla. Aún no era posible ser consciente en un sueño, y eso le molestaba. Cuando Maxim leía foros de sueños en la red, tenía la sensación de que casi uno de cada 2 participantes era un soñador. ¿Por qué?, se preguntaba. ¿Era él, Maxim, peor que ellos? Porque ellos tenían éxito y él no. Pasaron casi 15 días. Seguía sin haber noticias de Boris, y Maxim empezaba a hacerse a la idea de que su epopeya de pirateo había terminado antes de empezar. Aquella noche Maxim se acostó muy tarde. Estaba releyendo uno de los libros de Castaneda.
Apagó la luz y se quedó tumbado largo rato, pensando en por qué no podía entrar en el país de los sueños. Después de todo, Maxim sabía ahora que todos esos milagros eran realmente posibles. Así, con estos pensamientos se quedó dormido. Tuvo un sueño. Maxim caminaba por la orilla del río, y a su izquierda unos huesos de animales antiguos asomaban por la empinada ladera. A medida que se acercaba, Maxim intentaba encontrar un diente o una garra. Le parecía que sería un buen recuerdo. Ajá, ahí estás. Una voz vino detrás de él. Maxim se dio la vuelta. Boris estaba de pie frente a él. Llevaba unos vaqueros azules y una camisa oscura, y Maxim pudo ver una pequeña daga en su cinturón. Era extraño que caminara así. Cualquier policía lo detendría. ¿Qué estamos viendo aquí? Boris miró los huesos con interés. Creo que son huesos de algún tipo de lagarto, respondió Maxim. Quiero encontrar una garra. ¿Huesos? Boris se sorprendió. ¿Dónde has visto huesos? Maxim miró el talud incomprensiblemente. Efectivamente, no había huesos. Unos cuantos troncos viejos y medio podridos. Evidentemente, el talud se había derrumbado y cubría algún tipo de estructura. Agachándose, Maxim recogió un clavo oxidado. Luego vio una herradura rota cerca. Alguna vez debió haber aquí una fragua. Maxim miró a Boris y le entregó un clavo. Aquí no había fragua. Boris sonrió con tristeza. Tendré que ayudarte un poco. Dame las manos. Le agarró las muñecas. Maxim tenía una sensación muy extraña. Parecía que tenía que hacer algo, pero no podía recordar qué era. Miró alrededor dolorosamente. Miró los ojos brillantes de Boris. Efectivamente brillaban. Toda su apariencia irradiaba poder. Por supuesto, era un hacker de sueños. Hacker de sueños, sueños, sueños. Un último esfuerzo. Y Maxim miró a su alrededor, aturdido. Bienvenido al país de los sueños. Boris le soltó las manos y sonrió. ¿Cómo te encuentras? Normal. Maxim siguió mirando a su alrededor, dándose cuenta con alegría de que estaba realmente dormido. Al mismo tiempo, no era un sueño. Su conciencia funcionaba perfectamente normal, no peor que durante el día. Estás en un sueño, explicó Boris, como si le leyera el pensamiento. Ahora estoy fuera de la ciudad. He tenido que ausentarme un tiempo. Volveré la semana que viene. Pensé en visitarte en sueños. Boris sonrió. Pero ten cuidado, ahora mismo estás soñando con mi energía. Tienes que aprender a entrar tú mismo en el sueño. Sí, Boris, entiendo. Qué bien. Boris lo miró con una cálida sonrisa. En cuanto a los huesos o esas tablas, empujó uno de los troncos con el pie, son solo una ilusión. Algún día aprenderás a ver la verdadera naturaleza de lo que te rodea. Lo siento, tengo que irme. Demasiado que hacer. Boris le dio una palmada en el hombro. Nos vemos esta semana. Que te diviertas. Sonriendo, se dio la vuelta y desapareció. Su visión se nubló de golpe, y a Maxim le resultó difícil mantener la concentración. Pasaron unos segundos más. Todo a su alrededor se volvió borroso y Maxim abrió los ojos. Estaba tumbado en la cama, con los números verdes del reloj electrónico de la pared aún encendidos. 4:32 de la mañana. Sin embargo, el tiempo no le interesaba. Maxim estaba tumbado y sonreía, sintiendo que su alma rebosaba de placer. Un sueño muy inusual. ¿Pero qué sueño? Y no solo un sueño, sino un sueño juntos. Los dos estaban en el mismo sueño. En los foros se hablaba de tales cosas como del más alto pilotaje de sueños. Maxim no podía volver a dormirse. Estaba abrumado por las emociones. Ahora sabía lo que eran los sueños y estaba decidido a llegar a ellos por sí mismo. El siguiente encuentro con Boris fue una completa sorpresa para Maxim. Era una bonita tarde de domingo y no tenía ganas de quedarse en casa con semejante tiempo. Primero Maxim fue al mercado y luego de compras. Así, yendo de tienda en tienda, al mediodía se encontró cerca del parque de la ciudad. Era posible pasar de largo.
Pero el deseo de pasear por los sombreados senderos del parque era tan fuerte que Maxim, tras pensarlo un segundo, se desvió por la avenida central. Era un lugar atestado de gente un domingo por la tarde, así que Maxim se desvió casi inmediatamente por uno de los lejanos senderos laterales. Le gustaba pasear solo por el parque. Sabía que Boris no estaba aquí, así que se estremeció cuando vio una figura familiar en un banco justo delante de él. Maxim no dudó ni un segundo en que se trataba de Boris. Boris no estaba solo. Una chica alta y morena estaba sentada a su lado. Era evidente que Boris acababa de decir algo gracioso, porque la chica se rió a carcajadas. Maxim se sintió incómodo. Por lo que parecía, había llegado en el momento equivocado. Todavía estaba a tiempo de dar media vuelta y marcharse antes de que se fijaran en él. Maxim lo habría hecho, pero en ese momento Boris giró la cabeza y miró a Maxim y le hizo una seña con la mano. Lo hizo tan tranquila y mundanamente como si hubiera sido consciente de la presencia de Maxim durante mucho tiempo. Tenía que acercarse a él. «Buenas tardes», dijo Maxim, mirando con curiosidad a la chica. «Hola, Boris, no esperaba verte aquí». «Hola», Boris le dio la mano a Maxim. «Me gustaría presentarte a Iris. Toma asiento». Maxim se sentó junto a Boris mientras la chica lo miraba con una leve sonrisa. «¿Así que este es nuestro joven talento?», preguntó. «Esperaba más». «No estás siendo justo», dijo Boris con una risita. «Recuerda cómo eras hace 5 años». «Era increíblemente hermosa y encantadora», dijo, sin dejar de mirar a Maxim, la mirada en sus ojos verdes literalmente clavándolo al suelo, tanto poder en ellos. «Y ahora soy aún más hermosa, ¿no es así?», desvió la mirada hacia Boris y sonrió. «Por supuesto», respondió Boris, y se echó a reír. Luego miró a Maxim. «No hagas caso de sus bromas. Iris es una acosadora, y como acosadora puede ser lo que quiera, pero por alguna razón prefiere la imagen de una gata». «Es solo que a los hombres les atrae esa imagen», explicó Iris, con una sonrisa deslizándose de nuevo por sus labios. «Y puedo darles la vuelta lo que quiera». «No todos», aclara Boris. «Estoy de acuerdo, pero las excepciones confirman la regla, ¿verdad, cariño?». La pregunta iba dirigida a él. Maxim frunció el ceño involuntariamente. No importa cómo la responda, seguirá siendo un tonto. Decir que no era un niño era estúpido. Responder a la pregunta significaría tragarse el niño sin rechistar. Y esta chica tenía su edad, y no debía dejar que se comportara tan displicentemente. «El periódico dice que África tiene una buena cosecha de plátanos este año», respondió. «Los monos no pasarán hambre». Boris y la chica se miran y se ríen. Boris incluso aplaudió, con los ojos brillantes de satisfacción. Iris rió, echando la cabeza hacia atrás, y Maxim no pudo evitar fijarse en lo hermosa y en lo hermoso que era su cuello. «¿Qué te he dicho?», dijo Boris, volviéndose hacia la muchacha. «Los dioses nunca se equivocan. Además, llegó justo a tiempo». «Suele pasar», aceptó Iris. Había dejado de reír y ahora miraba fijamente a Maxim. Él se sentía sorprendentemente incómodo bajo la mirada de sus ojos verdes sin fondo. «Muy bien, chicos, tengo que irme. Todavía quiero ir al solarium». La chica se levantó grácilmente del banco y se estiró con placer. Maxim no pudo evitar fijarse en su figura sorprendentemente esbelta. «Hasta mañana, Sly». «Bueno, yo también te volveré a ver». Le dirigió a Maxim una mirada completamente sobrenatural. Se colgó del hombro de la correa de su delicado bolso marrón y se encaminó hacia la salida del parque. Su andar parecía el colmo de la perfección. Se quedó mirando a Iris hasta que la perdió de vista. «Así aprendió a andar de los gatos», explicó Boris, devolviendo a Maxim a la realidad. «Espero que no te ofendas con ella». «No», Maxim se volvió hacia Boris. «Ella también es una hacker de sueños». «Sí, y una de las mejores. Es parte de mi grupo». «¿Cuántos sois?», preguntó Maxim. «En tu grupo». 6 hombres», sonrió Boris. «¿Están tus grupos organizados de la forma descrita por Castaneda?». «La verdad es que no. En el caso de Castaneda, cada miembro del grupo tiene un papel que desempeñar, y todo está ligado a la energía general del grupo. Nosotros también trabajamos en grupo, pero tenemos un enfoque ligeramente diferente.
Partimos del hecho de que una persona es inicialmente capaz de lograrlo todo sola, y en este sentido su destino no puede depender de los destinos de otras personas. Y nuestros grupos son simplemente comunidades de personas unidas por lazos de amistad e intereses similares. En algunos experimentos podemos utilizar la energía común del grupo, pero no lo convertimos en un principio. Ya veo. Dime, ¿Iris también vive aquí en Rostov? No, dijo Boris sacudiéndose la cabeza. Es de Belgorod. Ella y yo estamos aquí por negocios. Cuidado, es una chica apasionada. Si le echa el ojo a algo, se lo queda y lo consigue de todas formas. Tener los ojos puestos en algo es desearlo. ¿Los magos tienen deseos? Maxim miró a su interlocutor con interés. Verás, Castañeda por supuesto dice cosas útiles, pero ningún principio puede hacerse absoluto. Al fin y al cabo, renunciar a los deseos en su versión significa abandonar este mundo por algún páramo de la taiga. Pero esta no es la salida, y un hombre que se jacta de no tener nada solo está dando rienda suelta a su sentido de la prepotencia. La cuestión no es lo que tienes o lo que no tienes, sino cómo lo tratas todo. Puedo decirte que muchos hackers, incluido yo mismo, no somos pobres, pero tratamos la riqueza no como un fin en sí mismo, sino como un medio para vivir como queremos vivir, no como nos dictan las circunstancias. Al mismo tiempo, vemos la capacidad de procurarnos una vida decente como uno de los ejercicios prácticos del empuje hacker. En cuanto a Iris, volvió a sonreír Boris, su nivel es tan alto que elige sus propios deseos. Dicho esto, siempre es impecable. Recuérdalo cuando intentes juzgar sus acciones. Yo no juzgo. Maxim se encogió de hombros. No te estoy acusando, sonrió Boris. Solo quería dejar clara una cosa. Entiendo. ¿Hay muchos hackers en Rostov? Nadie todavía. Boris sacudió la cabeza con una sonrisa en los ojos. Quizás tú seas el primero. ¿Quiénes eran esas personas? ¿O es un misterio? No, pensó Boris durante unos segundos. El problema es que este mundo es mucho más complejo de lo que creemos. Ninguno de nosotros puede percibirlo en su totalidad. Normalmente funcionamos con un modelo bastante reducido de él, formado en nuestra conciencia. Echa un vistazo. Boris rodeó la zona con la mano. Sol, árboles, cielo azul, niños comiendo helado, pájaros cantando. Simplemente idílico. Pero es solo una parte del todo. Y que tú y yo no percibamos algo en este momento no significa que no exista. Dime, ¿en base a qué nos formamos una impresión de ciertos acontecimientos? Basándonos en lo que vemos y oímos, respondió Boris sin entender aún a dónde quería llegar. Leemos periódicos, vemos la televisión, escuchamos la radio. Exacto, asintió Boris, directo al grano. Y sí, hay una guerra en algún lugar lejano. La única razón por la que la conocemos es porque aparece en la televisión y en los periódicos. Si no hubiera información, ni siquiera sabríamos que está pasando algo, ¿verdad? Sí, asintió Maxim. Eso está muy bien. Ahora piensa en cuántos acontecimientos han pasado desapercibidos para ti solo porque nadie ha dicho nada sobre ellos. Estos acontecimientos ocurrieron y ocurren de verdad. Pero tú no sabes nada de ellos. Tampoco lo sabe la mayoría de la gente. Y los secretos más importantes suelen permanecer entre bastidores. Tal vez estén ocurriendo acontecimientos trascendentales aquí y ahora, pero no sabemos nada de ellos. Boris volvió a guardar silencio. Hacia el 96, continuó tras una larga pausa, sentimos la presencia de una organización muy poderosa. Al principio pensamos que se trataba del FSB, pero pronto quedó claro que aquella gente no tenía nada que ver con los servicios de inteligencia del Estado. Justo en ese momento empezamos a trabajar con las llamadas crónicas Akasha, campos de información de la Tierra. La información obtenida allí nos ayudó a comprender la situación. Cuando las partes separadas del mosaico formaron una imagen completa, nosotros, francamente hablando, estábamos confusos. Resultó que desde hace más de 100 años en la Tierra existe una poderosa organización llamada la Legión. De hecho, se trata de un verdadero gobierno mundial. Son los gobernantes supremos de la Legión quienes determinan la mayor parte de lo que ocurre en el mundo. El núcleo de esta organización se encuentra en Estados Unidos y la Legión está formada por miles y miles de personas.
En la actualidad, no queda un solo país que no haya caído bajo su influencia de un modo u otro. Algunos países han caído completamente bajo la Legión, otros siguen resistiendo. Mientras existió la Unión Soviética, su territorio permaneció prácticamente inalcanzable para la Legión. Sabiendo esto, los jerarcas de la Legión, sus gobernantes supremos, desarrollaron y llevaron a cabo una operación para romper la Unión Soviética. Todo salió brillantemente. El imperio soviético dejó de existir. Por cierto, esto no fue sin traición. Parecía que la Legión había logrado su objetivo, pero incluso este no fue suficiente para los gobernantes de la Legión. Ahora los legionarios se esfuerzan por la desintegración de Rusia y la aparición en su territorio de varios pequeños estados bajo su protectorado. En los últimos 10 años han intensificado mucho su trabajo. ¿Y por qué querrían hacer eso?, preguntó Maxim. Lo que Boris le estaba contando le parecía otro cuento de hadas, una historia de terror. Es solo que se dan cuenta muy bien de que si no logran conquistar Rusia ahora, puede que no haya otra oportunidad en absoluto. Nos tienen miedo, Maxim, mucho miedo. Con nosotros me refiero al pueblo ruso. Simplemente no entendemos nuestra singularidad, nuestra fuerza. Históricamente sucedió que el pueblo ruso durante cientos de años de su historia no solo no perdió, sino que logró multiplicar su potencial espiritual. Lo que los pueblos de Occidente no pudieron hacer. Nosotros vivimos de corazón, ellos de mente. Nosotros teníamos a Dios en el alma, ellos el dólar. Han perdido el alma de la nación, han perdido esa parte de sí mismos, sin la cual se hunden cada vez más en el abismo del mundo tecnocrático, en las profundidades de la oscuridad y la desesperanza. Se dan perfecta cuenta de ello, pero no tienen poder para cambiar nada, es demasiado tarde, y lo único que les queda es sacar todo lo que puedan de lo que tienen, e intentar arrastrarnos tras ellos al abismo del oscurantismo. El mero hecho de que exista una Rusia ortodoxa independiente actúa sobre ellos como un trapo rojo sobre un toro. Por eso ahora se lanzan fuerzas increíbles contra Rusia. Todo esto se ha convertido en una especie de cruzada, en la que incluso enemigos irreconciliables se han unido contra nosotros. El objetivo es aplastar a Rusia, y luego ya se las arreglarán entre ellos. Puedo creer que Rusia no está bien vista, dijo Maxim, pero lo que dices suena demasiado fantástico. Enemigos, conspiraciones. Por eso digo, para juzgar la verdadera realidad hay que verla, y la realidad es aún peor de lo que describo. ¿Y la policía, el FSB, contrarrestan de alguna manera a los legionarios? Bueno, no es tan sencillo. El hecho es que, en la gran mayoría de los casos, los legionarios operan bajo algún tipo de tapadera. Algún funcionario mafioso ni siquiera se da cuenta de que está sirviendo fielmente a la Legión. Muchos implicados, pocos iniciados. Ese es el sentido general de la situación. Además, los legionarios utilizan un esquema muy exitoso para interceptar el control. Consiste en que los legionarios empujan a su propia persona a una posición prominente, tras lo cual toda la estructura encabezada por esta persona comienza a trabajar para la Legión. Esto es exactamente lo que ha ocurrido con muchos departamentos regionales de asuntos internos. Están dirigidos por legionarios, de modo que cientos de policías ordinarios, sin saberlo, están trabajando para la Legión. Puedo citar muchos más ejemplos. Los legionarios se hacen cargo de tribunales, fiscalías, servicios fiscales, empresas de seguridad. Muchos alcaldes y gobernadores son legionarios, y la única estructura estatal que todavía puede resistirse realmente a la Legión es el FSB. Pero incluso ahí existe su propia especificalidad. Un departamento secreto especial del FSB se encarga de contrarrestar a la Legión, por lo que los empleados ordinarios del FSB tampoco saben nada de la Legión. ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? Es una pregunta complicada. Boris se frotó la barbilla, ordenando sus pensamientos. Verás, los hackers somos ante todo exploradores de lo desconocido, y cuando nos enteramos de la existencia de la Legión, decidimos inequívocamente que luchar contra ella no era un asunto nuestro. Hay demasiadas cosas que hacer en este mundo como para perder el tiempo con sinvergüenzas. En resumen, decidimos no involucrarnos en la lucha y dedicarnos solo a nuestra propia investigación. Solo habríamos hecho eso, sonrió Boris suavemente, si la Legión no se hubiera fijado ya en nosotros.
Los legionarios se interesaron por nuestros avances y nos pidieron que los compartiéramos en un ultimátum. Como era de esperar, nos negamos. Fue entonces cuando comenzó la persecución, que a poco se convirtió en una auténtica cacería. Nos enfrentábamos a una disyuntiva: perecer o someternos. No queríamos morir, y menos aún trabajar para los legionarios. Al final elegimos la tercera opción, la oposición activa. Por supuesto, continuó Boris tras una pausa, abordamos los problemas a los que nos enfrentábamos, a nuestra manera. En primer lugar, analizamos la situación y nos encontramos con un panorama extraño. Resultó que algunas ciudades son sorprendentemente acogedoras para vivir y otras, por el contrario, tienen un efecto muy negativo en la gente. Los hackers intentaron averiguar las razones y llegaron a la siguiente conclusión: la vida de una ciudad depende directamente del tipo de gente que vive en ella. Parece una verdad banal, pero escondía algunas sutilezas importantes. Resultó que cada ciudad tiene su propia aura, su propia energía. Si la energía es buena, modula automáticamente el aura de los habitantes de la ciudad con sus vibraciones favorables. En una ciudad así, incluso una mala persona se deshará gradualmente de sus malas cualidades. No se le permitirá decaer. Y al contrario, si una buena persona se encuentra en una ciudad empapada de maldad, sus posibilidades de encallecimiento anímico aumentan considerablemente. Pero el descubrimiento más sorprendente fue que la atmósfera espiritual de incluso una gran ciudad podía depender de la energía de una sola persona. Empezamos a estudiar este fenómeno y finalmente llegamos a la creación del Instituto de Guardianes. Un guardián es una persona cuya tarea consiste en mantener una atmósfera espiritual favorable en la ciudad. Los estudios han demostrado que las mujeres son más adecuadas para el papel de guardianas debido a las peculiaridades de su energía. Cada guardiana recibe una formación especial, tras la cual se traslada a vivir a una ciudad espiritualmente disfuncional. Junto con ella, otros 2 guardianes se trasladan a la ciudad. Estos 3 se convierten en el núcleo del futuro grupo. Allí donde aparece un guardián, la vida de la gente mejora. Si conseguimos extender esta experiencia a todas las regiones, los legionarios tendrán que desaparecer, simplemente no tendrán ningún apoyo en la sociedad. Boris volvió a guardar silencio. Por desgracia, continuó tras una larga pausa, estamos demasiado lejos de un final así. La legión es muy fuerte y no podemos enfrentarnos a ella a campo abierto, así que tenemos que ser lo más cuidadosos posible. ¿Cooperan con el FSB?, preguntó Maxim. Verás, el FSB es una organización muy peculiar. Estos tipos tienen su propio enfoque de la vida, su propia manera de ver las cosas. Son hombres de Estado, y los intereses del Estado son más importantes para ellos que los intereses de cualquier persona en particular. Sobre esta base hemos tenido varios conflictos más de una vez. No estamos en contra de ayudar en todo lo que podamos. Al fin y al cabo, vivimos en este país y no podemos sustraernos a sus problemas. Pero no nos gusta que nos utilicen en nuestros propios juegos. Estamos acostumbrados a colaborar en pie de igualdad, mientras que el FSB siempre intenta controlar, dirigir y decir a todo el mundo qué hacer y cómo hacerlo. Esto es inaceptable para nosotros, así que todavía no mantenemos relaciones cordiales y amistosas con el FSB. Podemos decir que estamos atrapados entre 2 fuegos, el FSB por un lado y la Legión por el otro. Muy bien, dices que el FSB está tratando de utilizarte en sus juegos, así que el FSB cree en la magia. Boris sonrió. Verás, Maxim, estos tipos son pragmáticos convencidos. Para ellos no hay creencia o incredulidad, operan solo con hechos. Los hechos dicen que hay algún grano irracional en la magia. Como resultado, bajo la Unión Soviética se organizaron varios institutos de investigación cerrados que se ocupaban de los problemas de la parapsicología. Por supuesto, todos estos institutos estaban subordinados al Departamento Especial del FSB. En Estados Unidos también se llevaron a cabo investigaciones similares, y como resultado con el tiempo surgió otro frente de confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el Frente Mágico. Los estados destinaron enormes fondos a esta investigación. La Unión Soviética gastó mucho menos. Como resultado perdimos esta guerra, que a su vez condujo al colapso de la Unión Soviética.
Puedo decir que los servicios especiales rusos han sacado conclusiones de esta derrota. Ahora se presta mucha atención a la investigación en el campo de la parapsicología. Y la escuela rusa de parapsicología, o mejor dicho, la parapsicología militar, vuelve a estar en primera línea. Y esto también está afectando al estado del país. Para la Legión esto es absolutamente inaceptable, por lo que ahora se están lanzando tantas fuerzas contra Rusia. ¿Puedes hablarme más de la Legión? Claro, porque al enemigo hay que conocerlo de vista. Una sonrisa se deslizó por los labios de Boris. Como he dicho, la Legión no tiene 100 años, es una estructura muy poderosa y ramificada. Su principal peculiaridad es que toda la cúpula de la Legión está directamente relacionada con el mundo mágico. En este sentido, la Legión es la orden mágica más natural. Por supuesto, todo esto no concierne a los empleados ordinarios, son peones ordinarios. A la cabeza de la Legión está el jerarca supremo. Está subordinado al consejo de jerarcas de 12 personas. La responsabilidad de los países recae en los señores. En el siguiente nivel jerárquico más bajo se encuentran los curadores, responsables de áreas de trabajo específicas. Luego están los virreyes, que dirigen las divisiones regionales de la Legión. Actualmente existen divisiones regionales en casi todas las grandes ciudades. ¿Hay un Overlord en Rusia también? Sí, Dax está a cargo. Fue nombrado Overlord hace 8 años. Dax es responsable de todas las repúblicas de la antigua Unión Soviética. ¿Dax también es un apodo? Más bien es un nombre mágico. La magia no usa nombres reales. Has dicho que la Legión es un gobierno mundial. Pero, ¿qué opinas los mismos países europeos de la existencia de tal gobierno? Tienen sólidas tradiciones democráticas, no muy diferentes de las nuestras. Dudo que Francia o Inglaterra toleraran a alguien que interfiriera en sus asuntos. Estás lleno de cuentos de hadas sobre la democracia. Boris sacudió la cabeza con fingida desaprobación. ¿Qué democracia? ¿De qué estás hablando? No existe. Y si existe, solo existe en los cerebros inflamados de quienes no pueden ver más allá de la punta de sus propias narices. Fíjate en lo que ocurre en el mundo. No sigas los acontecimientos individuales, sino los flujos generales, y te darás cuenta de que tengo razón. Los legionarios hace tiempo que dividieron el mundo y ni siquiera en esferas de influencia. Eso lo consideran una etapa pasada, sino según el principio de finalidad. Y a Rusia se le asigna el papel de apéndice de materias primas, nada más. No hay más que ver la forma en que se nos ha privado de aliados y se nos ha obligado a abandonar regiones del mundo en las últimas décadas. Solo una persona muy ingenua puede considerarlo un accidente. Ahora se planean los mismos acontecimientos en la antigua Unión Soviética. Puede resultar en una serie de golpes de Estado en las antiguas repúblicas soviéticas. Los legionarios quieren ver gobernantes leales, aquí también. Se intentará tomar el control de los principales recursos petrolíferos del mundo, lo que significa que sin duda resultará en un cambio de poder en Irak, e Irán no se quedará al margen. Los legionarios quieren tener acceso al mar Caspio y al petróleo del Caspio, y esto es solo una pequeña parte de lo que sabemos sobre los planes de los legionarios. ¿El gobierno mundial está dirigido por Estados Unidos? Por el contrario, el gobierno mundial está en completo control de los Estados Unidos, y el pueblo estadounidense en ese sentido no está mejor en posición que la nuestra, están peor, porque no tienen hackers. Boris sonrió, con los ojos brillantes. Mientras el gobierno mundial se beneficie de estados fuertes, serán fuertes. Si la situación cambia, también serán tiempos difíciles para Estados Unidos. Lo importante del gobierno mundial es que es supranacional, y los intereses de cualquier nación en particular no significan nada para él. ¿Y de verdad hay legionarios aquí en Rostov? La voz de Maxim tembló ligeramente. ¿Dónde vas a escapar de ellos? Boris sonrió. Los hay, y bastantes. ¿Y no tienes miedo de estar aquí? Todavía no. Los labios de Boris se volvieron a esbozar una sonrisa. Siempre soy consciente del peligro que se acerca. Uno no cruza corriendo la calle con el semáforo en rojo, porque sabe que puede ser atropellado. Yo soy así. Si veo un semáforo en rojo, espero a que se ponga en verde. Maxim guardó silencio y luego sonrió. Boris se dio cuenta. ¿De qué nos reímos?, preguntó con curiosidad. No es nada. Maxim hizo un gesto con la mano. Solo pensaba que si no hubiera venido hoy, aquí, no habría visto a Iris y no habría aprendido tantas cosas interesantes.
Me aseguraré de decirle a Iris que la has puesto en primer lugar, respondió Boris con una sonrisa. En cuanto a nuestro encuentro, créeme, no fue casual. Si has leído a Castaneda, recuerda cómo su maestro don Juan esperó a Castaneda en el mercado. Y Castaneda acudió allí porque sencillamente no podía no acudir. Así que en nuestro caso, quería conocerte. Así que Iris y yo vinimos aquí. Charlamos un poco y apareciste tú. Porque, ¿dónde habrías ido? Boris sonrió. Pero estuve aquí por accidente, discrepó Maxim. Podía no haber venido en absoluto. Pero lo hiciste. Esa es la magia de manipular la realidad. Recuerda al gorrión y al niño con el reloj. No eres mejor en eso que ellos. Espero que no te ofendas conmigo por decir eso. Sin ánimo de ofender, pero sigue siendo un poco raro. La magia es algo extraño, sonrió Boris levantándose del banco, y Maxim se puso de pie apresuradamente. Creo que hemos tenido una buena charla. Nos vemos. Boris le guiñó un ojo a Maxim y le dio una palmada en el hombro y se alejó lentamente. Maxim le siguió con la mirada hasta que Boris se perdió de vista. Entonces miró hacia atrás. El sol brillaba, los gorriones se agitaban en las ramas de los árboles. En algún lugar cercano, los niños gritaban. Era un lugar familiar, muy querido para él, y lo distantes y frívolas que parecían las conversaciones sobre la Legión y el gobierno mundial, sobre virreyes y señores. Todo parecía realmente un sueño, una ilusión. Maxim caminó lentamente hacia la salida del parque, pensando en su encuentro con Boris e Iris, y solo cuando se encontró en la plaza Boslaya, Sado Bayana, surgió otro pensamiento en su mente, que el silencio y la calma de este mundo podían ser una ilusión. La llamada de Boris llegó el lunes. Maxim se había acostumbrado a que pasara al menos una semana entre reunión y reunión, así que la voz de Boris en el auricular fue una agradable sorpresa. ¿Cómo va tu tiempo desde el miércoles?, preguntó Boris tras un breve intercambio de saludos. Estoy libre, respondió Maxim tras una breve pausa. ¿Alguna sugerencia? Sí. ¿Quieres ir a Siberia? ¿Por 3 días? ¿A Siberia? Maxim se estiró sorprendido. Exacto. No te preocupes por los gastos, todo corre a cuenta de la empresa. Hoy sonreirá Boris. De acuerdo, no me importa, aceptó Maxim. ¿Pero a dónde volamos exactamente y qué vamos a hacer allí? No nosotros, sino tú, corrigió Boris. Irás con Dana, es un de los nuestros. Claro que puedes negarte si no te gustan nuestros juegos. No te he preguntado si has cambiado de opinión. Boris, ya te he dicho que estoy contigo. No hablemos más de esto. No son palabras de niño, sino de... Hombre, sonrió Boris. Considéralo un trato. ¿Podemos vernos dentro de 1 hora en el parque? Entonces discutiremos todos los detalles. Sí, claro. Maxim miró su reloj. Tenía un encargo esta tarde, pero le sobraba tiempo. Allí estaré. Y trae tu pasaporte, pidió Boris. Tendremos que comprar los billetes. ¿Puedes vivir sin pasaporte un par de días? Viviré de algún modo. Maxim se encogió de hombros. Nos vemos entonces. Después de colgar el teléfono, Maxim se rascó la parte posterior de la cabeza pensativo. ¿Qué cosa? Por un lado, la oferta de Boris era un poco aterradora por lo inesperada. ¿Por qué Siberia? Al mismo tiempo, esta noticia hizo que su alma se excitara como un cachorro. Parecía que realmente la habían aceptado en el grupo. ¿Y qué importaba porque iban allí? Entonces, es necesario. Todo el camino hasta el jardín de la ciudad, Maxim estuvo pensando en el próximo viaje. En ver a Dana, otra representante de los hackers de sueños. Me pregunto cómo sería ella. ¿Era como Iris? Enseguida vio a Boris, que ya le esperaba en el banco. Hola. Boris estrechó la mano de Maxim. Toma asiento. Hola. Maxim se sentó en el banco. Luego sacó su pasaporte del bolsillo y se lo tendió a Boris. Mi pasaporte. Bien, asintió Boris satisfactoriamente, y se lo metió en el bolsillo. ¿No tienes miedo de dármelo? O lo cojo y ya está. No tengo miedo, respondió Maxim. Si pasa algo diré que me lo han robado. Lo diré a la policía. Te describiré. Muy bien, entonces Boris sonrió débilmente. Estoy esperando preguntas. Es imposible que no tengas ninguna. Siempre tengo muchas preguntas. Por ejemplo, ¿a dónde vamos y qué vamos a hacer allí? Para empezar, volarás a Svelosmosk. ¿Has oído hablar de esa ciudad?, se preguntaba Maxim. Nunca había oído hablar de una ciudad así en Siberia. No te esfuerces, sonrió Boris. No existe tal ciudad en el mapa.
Es solo que por razones de seguridad hemos cambiado el nombre de las ciudades donde viven los hackers. Es muy cómodo, aunque alguien descubra accidentalmente que tal o cual hacker vive en Svelosmosk, no le dirá nada, simplemente vemos que es algo simple y pero eficaz. Y Svelosmosk es Novosibirsk. ¿Por qué Svelosmosk? Maxim levantó las cejas sorprendido. Ahí no hay mar, solo un embalse. Intentamos elegir los nombres de tal manera que no se pueda adivinar nada de ellos. Tenemos Yudnogosk, Sibisk, Krenosps, Guzgoros y muchos otros, pero nunca se pueden adivinar dónde está una ciudad por su nombre. Guzgoros. Maxim incluso se rió. ¿No es Moscú por casualidad? No, Boris negó con la cabeza. Y Guzgoros es Odessa. Karina inventó el nombre, es una de las recién llegadas, vive en Odessa, y Moscú es Borisov. ¿No es por tu honor?, preguntó Maxim. Exacto, asintió Boris, para sorpresa de Maxim. Es un nombre bastante bueno, no le dice nada a nadie, y no se dirá que es Moscú. Ya veo, Maxim asintió. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este Svelosmosk? Llegas a la estación de autobuses y coges uno. Los labios de Boris volvieron a esbozar una sonrisa. Un par de horas y estarás en Klionovosk, donde se encuentra una de nuestras 3 residencias principales. Dana está llevando allí algunos materiales del grupo de San Petersburgo. Son muy valiosos y no podemos confiárselos a internet ni al correo ordinario. Tu tarea es memorizar la ruta y conocerás a algunas personas. En el futuro tendrás que hacer tú mismo estos viajes muchas veces. El papel de un mensajero no es el más difícil, pero es innecesario y responsable. Y una vez que hayas aprendido tu magia, el trabajo será más difícil y la responsabilidad aumentará. Supongo que no te importará la perspectiva. No, respondió Maxim. ¿Cuál es la ciudad de Klenosp? Boris les soltó una leve risita. Lo descubrirás en el acto. Tengo que intrigarte al menos un poco. Este es el trato. Reúnete con Dana el miércoles por la mañana en el aeropuerto. Lleva una bolsa con un mínimo de pertenencias. Un pasajero sin equipaje parece sospechoso. Y no debemos llamar la atención. Exactamente a las 7:30 de la mañana debes llegar al terminal del aeropuerto, ni más tarde ni más temprano. Dana se reunirá contigo. ¿Cómo la reconozco?, preguntó Maxim. Ella misma vendrá a verte, respondió Boris. Dada la diferencia horaria, llegarás a Novosibirsk a las 2 de la tarde. Tu tarea es memorizar la ruta, para que no te desvíes si vuelas tú mismo la próxima vez. Y por supuesto, obedecer a Dana en todo. Ella es una guardiana, por cierto, solo está de paso. ¿Pueden todos los hackers convertirse en guardianes?, preguntó Maxim. Más un no que un sí. Verás, ser el guardián es desarrollar habilidades muy específicas. Es como con los músicos. Digamos que un violinista y un pianista conocen las notas igual de bien, y si quieren el violinista puede aprender a tocar el piano y el pianista el violín. ¿Pero tiene sentido? Cada uno debe hacer lo suyo, y es mejor ser un buen pianista que un violinista mediocre, y viceversa. Por otra parte, nada impide que los músicos diferentes trabajen en la misma orquesta. Boris sonrió. Eso es lo que hacemos cuando formamos nuestros grupos. Cada uno de esos grupos suele tener un guardián, o mejor dicho, un guardián y unos cuantos hackers tradicionales. ¿Alguna otra pregunta? Sí, asintió Maxim. Dices que los legionarios son tus enemigos, que persiguen a los hackers. ¿Y qué haces con los legionarios? Es una pregunta difícil, pensó Boris durante unos segundos. Hemos tenido casos en los que nuestros enemigos han muerto, pero siempre ha sido en defensa propia. Nadie tiene derecho a atentar contra tu vida o tu libertad, y dentro de ese derecho puedes defenderte como puedas. En todos los demás casos preferimos evitar la confrontación directa. Simplemente creemos que el camino del conocimiento es incompatible con la violencia. Al mismo tiempo, desde hace algún tiempo, todos los hackers se someten a un entrenamiento de combate muy serio, que ayuda a sobrevivir en situaciones difíciles. Tú también tendrás que unirte a este lado del conocimiento. Boris suspiró y luego miró desafiante su reloj. Creo que se ha acabado el turno de preguntas. Se levantó del banco y Maxim se levantó también. No pierdas el avión y abrígate bien. En Siberia todavía hace frío. Boris estrechó la mano de Maxim, le dio una palmada en el hombro y se alejó tranquilamente. La audiencia había terminado. Maxim caminaba lentamente por el sendero que se adentraba en el parque, pensando en su próximo viaje.
y cuanto más lo pensaba, más emocionante le parecía. Ya se había reunido con Boris e Iris, y el miércoles conocería a Dana. Esa era la reunión que más le ocupaba. Y luego vendría la reunión con los otros hackers. Todo eso le estaba mareando. Maxim paseó por el jardín de la ciudad durante una media hora y luego, recordando que aún tenía trabajo que hacer esa tarde, se fue a casa. El miércoles, Maxim se despertó a las 5:30 de la mañana. Desayunó rápidamente, cogió la bolsa que había preparado la víspera y salió de casa a las 5 de la mañana. Llegó al edificio de la terminal del aeropuerto un poco antes de lo que esperaba y pasó todo el tiempo sobrante paseando cerca de la entrada. Exactamente a las 6:29, Maxim se dirigió a las puertas de entrada, tratando de distinguir a Dana entre la multitud de pasajeros. ¿La chica de la falda gris y la blusa cara? ¿O esta con vaqueros y una chaqueta ligera a la moda? Lo más probable es que fuera ella. Obviamente estaba esperando a alguien. La chica no le estaba esperando. Deslizó una mirada perezosa hacia Maxim y empezó a buscar a otra persona. En la corriente de pasajeros que llegaban, un autobús acababa de llegar a la parada. Maxim casi había llegado a la puerta cuando alguien lo llamó suavemente. ¡Maxim! Maxim se volvió y vio a una mujer de unos 50 años, prolijamente vestida, con un bolso de cuero marrón en las manos. Miró a Maxim y sonrió suavemente. «Hola, Maxim, soy Dana». «Hola», saludó Maxim ligeramente confundido. Él había esperado ver a una muchacha joven bonita y aquí no. Esta mujer era también absolutamente agradable, incluso atractiva, y todavía esta reunión lo desequilibró. Maxim incluso se sintió ligeramente engañado. «Su pasaporte y su billete». La mujer entregó a Maxim su pasaporte con el billete adjunto. «Gracias». Maxim cogió el pasaporte sintiéndose todavía algo rígido. «La inscripción ya está en marcha», sonrió Dana. «Deberíamos ponernos en marcha». Dana no dio ninguna señal de haberse dado cuenta de su vergüenza. Sin embargo, Maxim se sintió muy incómodo. Acababa de darse cuenta que ella debía haberse dado cuenta del motivo de su confusión. Sin embargo, al cabo de unos minutos, Maxim se olvidó de su torpeza. Dana resultó ser una mujer agradable. Su voz, suave, era extrañamente tranquilizadora. Mientras duraba la fracturación, charlaron de todo tipo de cosas sin importancia, y cuando Maxim por fin tomó asiento en el avión, ya sentía una clara simpatía por Dana. Sí, no era joven. ¿Y qué? Como bien había dicho uno de los grandes, la juventud es un defecto que pasará rápido. Cuando el avión aterrizó en Novosibirsk, Maxim puso su reloj en la hora local. Era más cómodo. No había dormido bien durante la noche, y tampoco durmió mucho en el avión, así que bostezaba de vez en cuando, tapándose la boca con la palma de la mano. En cuanto a Dana, parecía bastante descansada, y sus ojos marrones parecían sorprendentemente vivos. Además, a veces se deslizaba en ellos una extraña fuerza, pero enseguida era sustituida por la suavidad y la bondad a la que Maxim se había acostumbrado. Afuera llovía. Maxim deseó haber traído un paraguas. Siguiendo la petición de Dana, cogió un taxi, un coche extranjero de color amarillo brillante. Los llevó sanos y salvos a la estación de autobuses. Llegaron justo a tiempo. Como dijo Dana, el siguiente vuelo salía en 1:30. Pasaron unos minutos más y el autobús salió suavemente de la estación de autobuses.